El Labrador, un espacio de reflexión con un punto de vista diferente. Tus amigos Gregorio Cervantes y sus invitados estarán contigo para escucharlos. Queremos compartir esta charla entre amigos y con la guía de los sacerdotes que nos asesoran, dar respuesta a sus inquietudes. ¡Adelante! Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Es un placer estar con ustedes aquí en XEAP 96.9 del NFM. Los saluda como siempre su amigo Gregorio Cervantes, su programa El Labrador, que transmitimos lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Y sobre todo, pues dándole las gracias a Dianita Flores en los controles. Y para todos y cada uno de ustedes, pues mis más sinceras gracias por permitirnos estar en contacto con ustedes a través de esta frecuencia de radio. Hoy celebramos la fiesta de San Martín de Tours. Y precisamente también ahí donde se encuentre usted, en su casa, en su carro, en la carretera, en la sierra, en el mar. Y le damos las buenas noches a mi buen amigo José Enrique Rodríguez Azueta. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues bienvenidos a su programa de lunes, ya entrando en la segunda semana del mes, ya entrando también en la penúltima semana del tiempo litúrgico, en la semana número 31 del tiempo litúrgico, y en la semana número 32 exactamente del tiempo litúrgico, y en la semana 3 del Salterio, sí, para aquellos que llevan la liturgia de las horas. Bienvenidos, pues, recordándoles también que estamos saliendo a través de Facebook, en nuestro portal ahí, en el Labrador, programa de radio, ahí donde va a poderle dar seguimiento a nuestros audios, a nuestros videos, y podrán seguir paso a paso cada uno de estos programas como testigos de lo que aquí hablamos y de lo que aquí decimos. Bienvenidos, y pues recordándoles que gracias al internet estamos saliendo a nivel local, estatal, nacional e internacional. Sí, la cuarta semana del Salterio para los que llevan la liturgia de las horas, lo cual nos dice que precisamente la penúltima semana del tiempo, del ciclo C, del tiempo litúrgico C, porque después de primera semana de Salterio, que a partir del próximo domingo, el sábado por la tarde, mejor dicho, el próximo domingo será precisamente la solemnidad de Cristo Rey, con lo cual se culmina el ciclo litúrgico de la Santa Madre Iglesia. Así que, bien, pues vamos a ponernos en la divina presencia del Señor, dándole las gracias precisamente, antes que se me olvide, a una persona que pues regresó a ayudarnos para patrocinar el programa. Y sobre todo, pues ojalá y haya unas dos más que nos ayuden a salir adelante para que este programa continúe. Me llenó de mucha esperanza, porque fui y lo visité y me dijo, sí, ¿cómo no, amigo? No habías venido, no habías regresado porque no querías. Bueno, pero es el momento justo, ¿verdad, Enrique? Así es. Es el momento justo. Bueno, nuestro celular es 6441-188098 y el de Enrique es 644-998-8507. Iniciemos pues poniéndonos en la divina presencia del Señor. En este día, precisamente, repito, de San Martín de Tours, de los pastores. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, que es luz y guía, solícito pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, en la voz del pastor que Él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama, en la entrega y amor de ese otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al pastor que es providencia de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, aguarda a tus hijos, manda siempre a tus mies trabajadores. Cada aurora a la puerta del aprisco nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. Bien, pues esa es parte propia precisamente de los pastores. San Martín de Tours, un obispo, ¿verdad?, que precisamente nos dejó un testimonio de su vida, por eso llegó a la santidad. Bien, la oración por la paz la escucharemos a continuación. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan.
toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Bien, vamos a ver lo que nos dice nuestra agenda litúrgica diocesana, que ya está terminando por el ciclo también. Hay que ir comprando la otra. Hay que ir buscando la otra, exactamente. Sí, ya. Bueno, pues hoy es 11, lunes, memoria San Martín de Tours, obispo. El color es blanco por la memoria. Partes propias de los pastores, del común de los pastores para un santo obispo. Es lo que tenemos nada más este día. Martes 12, memoria de San Josafat, obispo y mártir. El color litúrgico es rojo. Partes propias de la celebración por el común de los mártires. Y en la diócesis de Obregón, no tenemos nada para la diócesis de Obregón. Miércoles 13, feria, color verde. Repetimos la semana 32 del tiempo ordinario, semana cuarta del Salterio para los que llevan la liturgia de las horas. La misa votiva de este día 13 es votiva del Espíritu Santo, por lo que el color es rojo precisamente. Y es todo. El 14, jueves, feria, color verde, es el color litúrgico. Semana 32, semana cuarto del tiempo del Salterio. Y en las partes propias de la celebración es misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Si se llevase a cabo esta celebración tomando este formulario, el color litúrgico sería blanco. Y 15 viernes, feria, San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Partes propias de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia en la celebración eucarística. O misa votiva también de la Divina Misericordia, por lo que el color puede ser blanco. Así es. Y el sábado, ya en la mañana, es feria, Santa Margarita de Escocia, Santa Gertrudis Virgen, Santa María en sábado, y el color litúrgico puede ser verde o blanco según la celebración. Ya por la tarde tenemos las primeras vísperas del domingo número 33 del tiempo ordinario y se rezan las completas del primer domingo. El formulario de la misa es votiva de Santa María de Guadalupe. Así es. Ese día. Bien, pues domingo 17. Bueno, pues lo vamos a decir para la próxima. Así es, exactamente. Para que nos deje algo. Ándale. Sí, así es. Bien, pues hoy tenemos para ustedes, aparte de recordarles que hay que comprar el peregrino, 10 pesitos, ya está a la venta en las diferentes comunidades de iglesia, así que no se lo pierdan. Y ayer precisamente los seminaristas, precisamente el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, sacaron precisamente su revista Trigo Nuevo. Precisamente es el año 36, número 106 su revista, fíjate que bien va. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cita bíblica de Mateo 5, versículo 9. Por eso esta revista, fíjense que por 20 pesos, estuvo precisamente a la venta aquí en la diócesis, en la parte yaqui, ¿verdad? Es donde se empezó a promover la venta de las diferentes celebraciones eucarísticas. Si usted quiere, acaso no la pudo comprar, puede acudir a las librerías San Jerónimo, ya sea de la Sonora, enfrente del Obispado, o por la Allende, enfrente de la biblioteca de aquí de Ciudad Obregón. Precisamente vemos aquí precisamente que los artículos de la admisión a las órdenes sagradas, llamó a los que quiso, de la familia nace la paz, misiones de verano, pastor de la salud, una caricia de Dios para los enfermos, y el 29 cena proseminario que se llevó a cabo, en la cual tuvimos la maravillosa oportunidad de asistir, ¿verdad, Enrique? Así es, ahí estuvimos departiendo un momento ahí con los seminaristas y pues cooperando precisamente para las obras de restauración y mantenimiento del seminario.
También, como parte de los artículos, está ya hablando de la iglesia. Tú eres sacerdote para siempre. Cristo Rey, nos hablan ahí de la parroquia de Empalme, Sonora, la de Cristo Rey. Nos hablan también del movimiento El Vive. También acerca de Juan Navarrete, 100 años por los caminos del Evangelio. Juan Navarrete, hay que recordar que fue el primer obispo de Sonora. De la diócesis de Sonora. De la diócesis exactamente de Sonora. Y deja un legado muy, pero muy interesante. A tal grado que andan buscando beatificarlo. Sí, así es. También nos habla de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y para terminar esta sección, jornadas por la paz y acompañamiento a dolientes. En valores, la revista tiene justicia y paz. La carta encíclica Quas Primas, Culturate y Astrolauta. Son los contenidos de esta revista editorial. Eduardo Coronado Olaje, tercero de Teología, dice: en medio de una sociedad tan lastimada por la violencia, cuánto gozo concebimos en nuestra vida al encontrarnos con personas que, aún con dificultades en su vida, irradian paz y alegría. Solo con permanecer cerca de ellas se experimenta una tranquilidad indescriptible. Esas personas nos recuerdan que las penas son pasajeras y que los triunfos humanos se desgastan con el pasar de los años, y que lo único que importa es aceptar y vivir la realidad conscientemente, sin dejar que nada ni nadie sacuda el pilar de nuestra serenidad, que es Cristo nuestro Señor. Una editorial bastante interesante. Sí, muy buena, muy buen inicio para esta revista, precisamente donde el lema de la revista es: bienaventurados los que trabajan por la paz. Hay que recordar que hace 2 meses y medio, que es cuando estas jornadas por la paz, que fue el momento en que los seminaristas salieron a hacer trabajo de campo, pues aquí tuvimos a un seminarista hablándonos precisamente de la pastoral del duelo, cómo es que se estaba reinaugurando esta pastoral y cómo es que se estaba trabajando con ellas, ¿no? Y quien se quedó trabajando ahí al frente de esta pastoral como coordinador laico, pues es nuestro amigo Raúl Cardona, que le dimos seguimiento en estos micrófonos a esta labor tan fuerte, ¿no? También tuvimos el inicio precisamente de esas jornadas por la paz, que fue con el concierto por la paz que se llevó a cabo ahí en la Plaza Álvaro Obregón, ahí enseguida de Catedral, y donde tuvimos al grupo Sigma acompañándonos, platicando un poquito de eso, y cómo es que gracias a este apoyo y esta iniciativa de parte de don Felipe Padilla, obispo pastor de nuestra diócesis, pues daba inicio a estas jornadas por la paz, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? Este folleto, este libro que habla precisamente de las jornadas por la paz. La admisión a las órdenes sagradas es parte de la formación que se lleva a cabo dentro del seminario. Nos habla Andrés de Jesús Mendívil Verduzco, 4º año de teología. Y es que precisamente esta es una situación muy importante. Miren, los seminaristas hacen una ceremonia litúrgica por la imposición de la sotana y del roquete, que es lo que ellos usan como su uniforme de seminaristas. De ahí, de acuerdo a la formación que van llevando, van precisamente recibiendo las órdenes sagradas, que pueden ser precisamente lectores, pueden ser ministros extraordinarios de la comunión, sí, así es, o también pueden ser acólitos. El acolitaje es una cosa muy importante para ellos. Es dada una ceremonia también que el señor obispo Monseñor Felipe Padilla Cardona lleva a cabo, precisamente dándole la validez a través del ceremonial de los obispos en el capítulo 480. Y son varios los candidatos que precisamente se presentan, y el rector del seminario son los que seleccionan a los que ya están preparados a tal grado para que ellos puedan ser precisamente recibidos en las órdenes sagradas. Las órdenes sagradas. Ahí mencionaste una orden que es muy interesante, que es la del acólito. El acólito muchas veces lo confundimos con el diácono, porque los dos tienen una función muy similar en el altar, que es precisamente la de asistir al sacerdote celebrante o al celebrante, bueno, sí, al sacerdote celebrante en
en el servicio del altar. El diácono propiamente tiene una función todavía un poquito más elevada. El diácono ya puede hacer la lectura del evangelio si el sacerdote celebrante se lo pide. El acólito no. El acólito nada más tiene la función de ayudarlo con los libros, con los vasos y con alguna otra menester que el celebrante necesite, sí, de la liturgia, pero el diácono tiene el permiso de hacer la lectura del evangelio. Esta es una de las diferencias. Y en un momento dado puede hacer la homilía. Así es, también, sí, si así lo decide. Estas son una de las pequeñas diferencias que podemos observar en las órdenes sagradas que se van dándole a los seminaristas conforme van creciendo en su caminar dentro del seminario. Y ahí mismo se elige al ceremoniero para los siguientes tiempos litúrgicos, como lo es Adviento, como lo es el tiempo de Navidad, Semana Santa, ¿verdad? Entonces, y el tiempo de Pentecostés. Sí, también. Ahí es donde se elige precisamente al ceremoniero, en ese momento. ¿Y hablaste de los llamó a los que quiso, verdad? No, estamos en eso, llamó a los que él quiso. Esta es una frase obviamente tomada de Mateo, en donde se hace la alusión del llamado a los apóstoles. Y se toma precisamente porque los seminaristas cuando entran, pues entran siendo discípulos. O sea, empiezan a conocer al que van a seguir. Ya que llegan a teología y ya que están cerca del diaconado, ya pues, próximos a ser ordenados, entonces sí, ya son llamados a ser apóstoles. Y es precisamente del artículo que nos habla. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, inicia el texto de este artículo, sin duda esa persona ya no vuelve a ser la misma. Siente el gran deseo de seguir a quien acaba de conocer y en ese seguimiento Cristo hace una invitación específica. Llamó a los que Él quiso. Sí, llamado también esa primera etapa como curso introductorio. Introductorio, así es. Es donde precisamente están ahí. Hay precisamente una acotación aquí. Actualmente hay 11 seminaristas cursando el año en el inicio del curso introductorio. 10 son de aquí de la diócesis de Ciudad Obregón y uno pertenece a la diócesis de Nogales. Sí, algunos de ellos los tuvimos aquí presentes en estos micrófonos en las jornadas por la paz. Muchos de ellos anduvieron haciendo labor en los callejones, por ejemplo, que más adelante viene el artículo. Y cómo es que en esos callejones ellos llevaban la palabra, llevaban la hora santa, llevaban la comunión. Entonces es muy interesante todo lo que nos platican los seminaristas aquí en esta revista. Pues tú tomaste precisamente este tema de la familia porque nace de la paz precisamente por la Jornada Mundial de la Paz. Así es, exactamente. Aquí es donde se ve en una fotografía cómo los padres revisten a su hijo con la sotana y el roquete, con los cuales ya pasan a ser formalmente parte del seminario diocesano de Ciudad Obregón. No porque los introductorios no, pero ellos están prácticamente en un curso de preparación y de prueba. Sí, fíjate, este momento litúrgico, porque forma parte de la ceremonia, es un momento litúrgico en el que los padres o tutores visten al seminarista, es una manera simbólica de la entrega. Exacto. Sí, es una manera simbólica de entregárselo a Cristo para que vaya y sea su discípulo de tiempo completo como debe de ser. Y el seminarista, una vez que termina su preparación y es ordenado diácono, quien lo reviste es el sacerdote que le dio seguimiento, ¿no? O sea, su padrino. Este es un simbolismo en el que la iglesia lo recibe para que forme parte, ahora sí, de las filas de los futuros presbíteros, ¿sí? Él como diácono y al servicio de la iglesia. Pues yo tuve el honor de ser padrino diaconal de Luis Zaragoza. No soy sacerdote, pero él así lo deseó y pidió permiso para que así fuera. Y es una distinción que por primera vez sucede en la diócesis de Ciudad Obregón. Me siento muy halagado, de veras. Sí, fíjate, ese es el simbolismo que tiene los diferentes momentos en el que
la persona, cuando es llamada, es revestida. Sí, yo Es me tocó revestida. revestirlo, sí, de diácono, precisamente a Luis Zaragoza. No, pues felicidades. No. Luis Zaragoza acaba de terminar una maestría Exacto. en teología, y él está ahorita prestando su servicio En de Guaymas, sacerdote Perpetuo en Socorro. Guaymas, exactamente, ahí está ahorita. Sí, esa es una cosa muy hermosa, porque en esto de cuando se reviste al seminarista, lo hermoso de todo esto es que participa toda la familia. Sí, sí, Toda la y familia. no nada más es el momento de la entrega, ¿no? Sino que una vez que ya está dentro del seminario, se hacen 2 convivios al año en el que se invita a la familia Ujú. a participar. Entonces, la familia completa asiste al seminario, se hace la festividad y la integración de todos, y son momentos muy, muy bonitos, muy interesantes. Las misiones de verano, Víctor Manuel Castro Trujillo, tercero de teología, nos pone un artículo muy hermoso. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Eso lo afirma el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Ujú. Este año correspondió al decanato de San Jerónimo. O sea, Sí, pues es lo que la te diócesis digo, de por Ciudad eso, Obregón, digo, por eso los de tuvimos aquí catedral. a los muchachos. Pues. Exactamente, sí, cierto. Sí. Que ellos habían, egresaban del curso introductorio a lo de primero y segundo de filosofía. O sea, terminan su curso introductorio y ya entran de lleno a prepararse en filosofía y en teología. Sí, sí, o sea, y es muy interesante porque el obispo primado de México, don Carlos Retes, una de las chambas que les está dando a los seminaristas es el trabajo de campo desde muy temprana edad en el seminario. Los está mandando, y a nosotros nos mandó desde gente del introductorio hasta gente de teología. Y aquí vemos unas imágenes Muy buenas, en este artículo, donde estuvieron haciendo labor en los callejones y en algunas comunidades, y como comentaba hace ratito, ¿no? Llevaron el rezo del rosario, llevaron la palabra, llevaron la comunión. Entonces, hicieron eso de las órdenes sagradas, sí, precisamente. hicieron una labor muy, muy interesante. Sí, Así cómo es. no. Y fueron bien recibidos y bien concurridas las visitas por los callejones, ¿verdad? Aquí la Pastoral de la Salud, una caricia de Dios para los enfermos. Hay una foto muy impresionante, precisamente. El Papa Francisco de rodillas ante un niño con cáncer Ujú. en una silla de ruedas, ¿verdad? Y dice él: sanen a los enfermos que haya y digan a la gente, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esto es muy importante, precisamente. Esto me recuerda mucho a la Madre Teresa de Calcuta. Una vez que fue invitada precisamente a un simposio, precisamente para que como figura principal iba a ser recibida en ese congreso, y resulta que no llegó. Y mucha gente decía que qué raro, ¿por qué no había llegado? Entonces ella después explicó: es que no pude llegar porque cuando iba de camino me encontré debajo de un árbol a una pareja, y esa pareja, yo me acerqué a verla a ella, y la señora después de un cierto tiempo murió en mis brazos, no, el señor, y a la señora la cargué y la llevé para que la atendiera. ¿Qué es más importante? Sí. ¿Ir allá o servir al prójimo? Eso me recordó ahorita esta imagen del Papa Francisco, precisamente. Así es. Y ahí vemos también una imagen de un sacerdote en una instalación, debemos de suponer que es el Seguro Social, sí, exactamente, donde nuestros sacerdotes que ya tienen chamba segura ahí, de ir a visitar a los enfermos, de llevarle la palabra, de llevarle la comunión, y de hacer la misa, la celebración de la Eucaristía, de celebrarla ahí en los pasillos del Seguro Social y de los hospitales, ahí en el Hospital General de Obregón. Lo hacen en la planta baja y en el área donde están los consultorios. Qué bueno. Ahí hacen la celebración. No se permitía, ¿eh? Sí, Ahora, qué bueno, fíjate, qué bueno, se consiguió qué bueno. un permiso especial Fantástico. para poder celebrar la misa, y la celebran allí precisamente. Qué hermoso, ¿eh? Entonces los pacientes, algunos pacientes y algunos familiares de pacientes
pues bajan, Claro. bajan a la celebración de la misa y están presentes ahí. Se hace los sábados precisamente. Ah, qué bueno. Pues en la foto que comentas tú, precisamente el sacerdote está imponiendo las manos, porque llevan también la unción de los enfermos, ¿verdad? Sí, así es. Esa misión precisamente es muy importante. Y ahí está la cena, nomás que no salimos en la foto, Enrique. Pues ya ves, hombre, estos muchachos. Sí, este artículo nos habla de la cena número 29, de la cena proseminario, donde tuvimos precisamente a nuestro buen amigo Hanses Cook, aquí en estos micrófonos, invitándonos y dándonos, pues hazte de cuenta que un reporte de cómo se estaban llevando los gastos y cómo es que iba avanzando la obra en el seminario, ¿no? Y cómo es que unas partes se estaban reestructurando, otras se tenían que volver a construir, y pues damos de verdad las gracias a aquellas personas que estuvieron presentes en esta cena. Fue una cena donde hubo un ambiente muy, muy austero, pero muy rico. Pero muy cálido. Porque, sí, cálido. así es, muy, muy, muy cálido. Hubo un grupo musical ahí de esos versátiles que estuvieron amenizando el momento. La cena estuvo deliciosa, pero lo que más se gustó y se degustó de esto fue la compañía de las personas que estuvieron trabajando ahí. Veíamos una comunidad unida y una comunidad que trabaja en un solo sentido, con una sola fuerza y en una sola dirección, que es apoyar el seminario y sacar a estos muchachos adelante. Aquí está la foto de las personas que se sacaron las imágenes del nacimiento, Enrique. Unas imágenes, un nacimiento, vaya, de primerísimo. El patrocinador ese de las Uno de los imágenes. patrocinadores también del seminario. Así es, exactamente. Y la verdad es que sí estuvo muy, muy interesante esta cena. Bueno, pues aquí vemos precisamente Mario López Sotelo, tercero de teología. Tú eres sacerdote para siempre. Una foto precisamente donde 3 diáconos están postrados precisamente en el presbiterio, frente al altar, frente a la mesa eucarística, y están precisamente meditando, pensando, ¿verdad? Porque es el momento de oración, cuando se hacen precisamente la liturgia de los La santos, liturgia así es de los santos, aquí es donde se hace. Ahí vemos 4, lo que pasa es que se ven 3 cabezas y se ve el hombro del cuarto allá al fondo, ¿no? Sí. El hecho de decir tú eres sacerdote para siempre no es nada más una frase. Una vez que el sacerdote se le ungen las manos, precisamente se le pone el santo crisma en las manos, Así es. quedan ungidos de por vida. ¿Sí? Aunque el sacerdote después vaya a dimitir, vaya a renunciar a su sacerdote para tener una vida laical, pues normal como cualquier otra, ya sea en una soltería o formando parte de una familia o creando familia, a través de un matrimonio, él sigue siendo sacerdote. Eso es algo que yo he platicado con otros sacerdotes y en el que les hago la pregunta, bueno, el sacerdote deja de ser sacerdote al momento de contraer matrimonio y de haber, no, me dice, él sigue siendo sacerdote. Para siempre. Para siempre, exactamente, ¿no? Dejaron Entonces, las órdenes, pero siguen siendo sacerdotes. sí, el sacerdote puede entrar a ejercer su sacerdote en caso de una extrema urgencia. De muy extraño. Sí, de muy extrema. Así como cuando el laico, sea el laico que sea comprometido o poco comprometido, puede bautizar en caso de una urgencia, haciendo la fórmula de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que es muy válida. Sí, que es muy válida. Así el sacerdote, en caso de una extrema urgencia, puede aplicar los óleos, puede aplicar una confesión, puede hacer las funciones de sacerdote. Por eso se dice que es sacerdote para siempre. Sí. De hecho, las tres personas que vemos aquí, Enrique, Las 4. no, son 3 sacerdotes. Y uno de ellos ordenado diácono. Tiene razón, es cierto. Sí, tiene fueron razón. Mario Jesús Díaz Padilla, Luis Alfredo Velázquez Rivera y Fernando Velázquez Giraldo. Y precisamente como diácono fue Daniel Francisco Ureña Cota. Ellos fueron los ordenados precisamente ese día
ahí Sí. en catedral, ¿verdad? Y luego la tradición de la adoración a sus manos ungidas por el Santo Ujú. Crisma. El primero que las besa es el señor obispo, y de ahí empieza precisamente todo el orden sacerdotal a hacer la reverencia a las manos bendecidas por el Santo Crisma. Así es, todos los presbíteros, Todos los presbíteros. hacen ese reconocimiento. Y al último los diáconos. Sí, y ya que los revisten con la casulla, forman parte del presbiterio, junto con los demás sacerdotes, ya los integran. Así es, Sí, es parte de la celebración. Esto es muy importante lo que mencionaste de la comunidad de Cristo Rey de Empalme, Sonora, porque esta parroquia pues tiene muchísimos años, ¿eh? Cuando la estación precisamente de ahí ¿Del ferrocarril? de ferrocarril, dice que aquí la comunidad parroquial de Cristo Rey ha ido caminando a lo largo de 75 años, precisamente, que se fue llevado a cabo, y el primero de ellos fue el padre Pablo Ramírez, quien estuvo de 1961 a 1963. Pues 1961 a la fecha, pues sí son los 75 años. Sí, sí, y fíjate, y hay que ver que esta comunidad de Empalme nace como una colonia, como una extensión de Guaymas, precisamente por los talleres de ferrocarriles. Y esta ciudad... De hecho era la estación, porque en Guaymas no había estación, ¿te acuerdas? Así es, ¿no? Y curiosamente, esta estación lleva el nombre de Empalme, porque ahí era el empalme físico de la vía de ferrocarril Que iba a Guaymas. que lleva a Tijuana, o sea, atravesando por el desierto, y la Nogales. otra que sube a Nogales. Y ahí también había precisamente una comunicación con Guaymas. El tren entraba de reversa, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? A veces, y descargaba a las personas sí. en Guaymas. Se Ándale. dejó de hacer eso porque fue más fácil contratar un camión para llevarse a los que iban a Guaymas, que se bajaban allá en Empalme. Sí, así es, esa colita que es la que todavía tenemos ahí del lado izquierdo Exacto. Carretera. del puente de Empalme, precisamente esa colita es ese mantenimiento que se da, ¿no? Y después, primero empezó como pasajeros y después empezó como carga, precisamente para darle el soporte a los muelles. Tú recordarás que había furgones de ferrocarril acondicionados como casas. Sí, exactamente. Para los trabajadores del ferrocarril. Y así fue como empezó esa comunidad, con los furgones. Empieza como una comunidad de trabajo y se convierte ya en una comunidad fuerte. También hay que recordar, por ejemplo, que Cajeme, así es como nace. La estación del ferrocarril que nosotros teníamos aquí es la que está enfrente de Empalme, que todavía está el edificio blanco. Así es. Y la estación local de Cajeme era una estación de carga, no era una estación de pasajeros. Con el crecimiento de la comunidad ya se vino y se hizo. Sí. Pero esta comunidad de Cristo Rey es una de las primeras comunidades en esa zona. Y la verdad es que es una comunidad muy fuerte, ¿eh? Aquí en este artículo nos hace ver los diferentes presbíteros que han estado ahí al frente. Así es. Y cómo es que la comunidad se mantiene. A pesar de que es una comunidad pequeña, se mantiene muy Y fuerte. como eran terrenos federales, en esa época al empezar, Ujú. fue fundado precisamente por la actividad ferrocarrilera, como tú lo acabas de decir. Esos terrenos fueron comprados por la familia Serna, quienes después donaron los mismos para la construcción del templo de Cristo Rey. Así es. Y en la imagen, si nosotros observamos la imagen, tiene la misma cara o la misma fachada, la misma construcción que las bodegas de arroz que están construidas aquí por la Miguel Alemán. Es exactamente igual, estamos viendo la misma construcción. Esto nos habla de que pues prácticamente los albañiles de aquí se lo llevaron para allá, ¿no? No cabe duda. Así es. Pues aquí está el movimiento que mencionabas. Él vive, que lo trajeron precisamente Iliana Chavira y su esposo, ¿verdad? Sí, exactamente. Fueron a Monterrey a vivir este movimiento de Él vive, y llegaron, pero muy impresionados, muy bien formados. Les llegó a tal grado que hablaron con el señor precisamente
En aquel entonces Juan Manuel. Don Juan Manuel Mancilla Sánchez, y los autorizó para que se iniciara aquí ese movimiento. Pero no se pudo empezar aquí con este movimiento, aunque lo había autorizado Monseñor, ¿verdad? Juan Manuel Mancilla Sánchez, hasta que no viniera uno de los sacerdotes fundadores del movimiento de Monterrey, fíjate. Sí, pues es que no es así como enchílame esta y ensálzame la otra, ¿no? O sea, sí, hay que ver que todo procedimiento laical o todo movimiento laical que tiene que ver con la iglesia, pues tiene que tener un fundamento, no es así de fácil, ¿no? Y la verdad es que Iliana Chavira ha hecho un trabajo en la comunidad de Ciudad Obregón muy respetable. Con el comedor de ahí con las hermanas. Ahorita es encargada precisamente del comedor, y su hermana es Alicia, que también trabaja muy fuertemente en los movimientos de Provida. Y el Coque está junto con ella, su esposo de Iliana Chavira. Sí, exactamente. Muy metidos. En este momento eran novios. Cuando se traen el movimiento del Vive, ellos eran novios. Por eso dicen la señorita, dicen. Sí, así es, exacto. Sí, ahorita es lo que estoy leyendo. Y el padre Roberto Llamas, que en aquel entonces estaba aquí en Obregón, estaba ahí como vicario en Catedral, sí. Es quien le encargan este movimiento allá en el 1997. Entonces vemos que es un movimiento que ya tiene un buen caminar aquí en Ciudad Obregón, y la verdad es que el carisma de ellos es trabajar con los jóvenes, y jóvenes ya llegados o cercanos a los adultos. Entonces, en ese sentido, trabaja con una comunidad muy interesante, porque económicamente son los que empiezan a mover la economía de Ciudad Obregón y de la comunidad. Entonces, el formar a un empresario en los valores cristianos y católicos, eso hace que la economía sea una economía sana. Fíjate, este movimiento de Él Vive en Monterrey requería de que fueran 100 personas a que vivieran precisamente esta experiencia. Y lo increíble, fíjate, de este movimiento es verdad, que eran 180 servidores. Eran más los servidores que los que asistían. Sí. Es algo muy importante, no podemos decir de qué se trata, aunque ya lo sepamos, pero la verdad de las cosas, por una parte, el presbítero Jesús Ramos, perteneciente a la Arquidiócesis de Hermosillo, ayudó e impulsó los preparativos. Él fue quien autorizó la presentación del proyecto al excelentísimo señor obispo, Monseñor Felipe Padilla Cardona. Con un gran agrado y satisfacción accedió a la implementación de mencionada plan en la diócesis. O sea, fue presentado a don Juan Manuel. Dijo que sí, pero no se pudo, hasta que llegó, lo que duró poco realmente, hasta que llegó don Felipe, él dio la autorización plena para que esto se hiciera. Actualmente llevan 17 retiros. El primer retiro que se hizo fue el 18, 19 y 20 de noviembre de 2011. O sea, estamos ahorita prácticamente casi de manteles largos ya del aniversario, ¿no? Enhorabuena por esta pareja de Iliana Chavira y su esposo, Jorge. Exactamente, Jorge. La verdad es que han hecho una labor, y no menos la del padre Roberto, que ha sido un guía espiritual excelente para ellos. Y la cosa está muy importante en este movimiento, porque las personas que han asistido a Él Vive vienen totalmente renovadas, Enrique. Totalmente renovadas, esa es la palabra que podemos usar. No, y la verdad es que se identifican tanto con este movimiento que hay una entrega muy fuerte. Hay una entrega muy fuerte. Es que no podemos decir qué se trata, pero es una vivencia que te cala hasta los huesos. Bueno, ya nos haremos la tarea de invitarlos y que nos platiquen un poquito. Lo que se pueda platicar. Así es, exactamente. Sí, es cierto. Bueno. Pues ya para terminar, aunque nos falta un poquito más, Juan Navarrete, 100 años por los caminos del Evangelio, hace como 2 meses más o menos, o un poquito más, nos vinieron a platicar la historia, precisamente un sacerdote de Hermosillo, del libro que se sacó de don Juan Navarrete. 100 años de eso. Así es, 100 años por los caminos del Evangelio, y cómo nos habla y nos platica con fotografías y con testimonios que vienen ahí en el libro,
el caminar de don Juan Navarrete en el estado de Sonora, cómo es que llega aquí a México, cómo es que le toca la correteada de los cristeros, cómo es que andaba a salto de mata en la sierra, cómo es que deja el testimonio en la ciudad de Navojoa, aquí en Obregón, con los indios, con los problemas que tuvo de inculturación para con ellos. Sí. O sea, es una verdadera labor, don Juan Navarrete. Los seris sí, estaban muy duros, ¿eh? Sí, los seris, que facha de los yaquis también, que también eran unos huesos duros de roer. Y la verdad es que ya está el libro ahí en la librería San Jerónimo, muy interesante, trae unos gráficos también muy, muy interesantes, sobre todo porque muchas de las imágenes que vienen ahí, de las fotografías, los edificios están en pie todavía. Uh-huh. Entonces podemos ver e identificar así prácticamente el lugar histórico en el que se dieron esos eventos, y las personas, los testimonios, y muchos de ellos todavía viven. Entonces sí es interesante acercarse a esta historia, que prácticamente también es la historia de nuestras diócesis, uh-huh, y del Estado. Sí, el artículo rápidamente del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es un tema que muchas veces entra en confusión en muchas comunidades de iglesia, Enrique. Les llaman ministros de la Eucaristía. No, el ministro de la Eucaristía, el ministro extraordinario de la Eucaristía es el sacerdote. Propiamente es el sacerdote. Y el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es un laico, que precisamente está autorizado, precisamente de acuerdo a... Esto se llevó a cabo precisamente en el Concilio Vaticano II, se autorizó precisamente a que los laicos, servidores de las comunidades, recibieran la preparación para ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Sí, se confunden los términos. Este es un movimiento muy interesante que nace a partir del Concilio Vaticano II, donde se le hace la apertura a los laicos. Y una de las aperturas es precisamente este programa. Si ese concilio no hubiera dado apertura, nosotros no estaríamos autorizados a hablar Así es. en nombre de la iglesia o a favor de la iglesia o como fuera, porque simplemente quien estaba autorizado hasta ese momento eran los presbíteros y los diáconos ordenados. Sí, de hecho el Redemptor in Sacramento, que formó parte precisamente del Concilio Vaticano II, de acuerdo al derecho canónico, ¿verdad?, señala en el canon 230 que puede ser elegido ministro extraordinario de la comunión un laico. Así es. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice un poquito de San Martín de Tours antes de que se nos acabe el tiempo. Fue un obispo católico de Tours, elevado a santo patrón de numerosos lugares, con numerosas iglesias y basílicas bajo su advocación. Entre ellas, una de las más destacadas es la Basílica de San Martín de Tours. Lugar de nacimiento, ay caray, este es un trabalenguas, Szombathely, Hungría. El fallecimiento fue el 8 de noviembre de 1397, ¿verdad?, en Cades, Saint-Martin, Francia. El nombre completo de Martín de Tours es el nombre completo. Se lleva a cabo la festividad del 11 de noviembre, que precisamente es hoy, y en otras partes el 12 de noviembre también puede ser. Él está enterrado en la Basílica de San Martín de Tours, en Francia, precisamente. Sí, la imagen con la que se le conoce a San Muy Martín hermosa, de Tours, obispo, que por cierto es patrono de la Guardia Suiza Pontificia. Así es. Es un soldado con apariencia romana, montado en un caballo, con un manto rojo y una espada en una mano, y dirigiendo su vista y dándole el manto a una persona que está necesitada en el piso. La imagen muestra cómo está partiendo él ese manto y le está dando una parte a la persona que está ayudándola, ¿no? Esa es la imagen que está ahí de San Martín. San Martín, sí. Así es. Porque él era hijo de un soldado, era hijo de un veterano del ejército, y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Durante más de 15 siglos ha sido recordado nuestro santo por el hecho de que le sucedió siendo joven y estando de militar. Pues lo que tú dices, que se encontró en el camino al hombre y rasgándose la capa, sí, se la da para que se proteja. Pues es muy importante. Dice: Martín, hoy me cubriste con tu manto.
se oye muchas veces cuando ha recibido alguna solicitud que se haya llevado a cabo. Uh-huh. Bueno, pues esta festividad, fíjate, de San Martín de Tours, que como tú lo dices es una advocación que se lleva en algunas basílicas, tiene dos ritos o tiene dos festividades, sí, para que vean la importancia de este personaje. El día 11 de noviembre se hace la festividad en el rito romano oriental. Y el día 12 de noviembre en el rito bizantino. Esto habla precisamente de la importancia de este obispo y de este personaje para la iglesia en general. Bueno, pues no podemos dejar de mencionar algo que así me llamó mucho la atención, que gracias a Dios a la salida de Bolivia, de Evo Morales, ahorita las iglesias en Bolivia, todas están en reconstrucción totalmente, Enrique. Todos los católicos de ahí de Bolivia han puesto su granito de arena y están reconstruyendo el daño que se le hizo a todas las comunidades de iglesia allá en Bolivia, fíjate. Sí, mira, el fin de semana sale unas imágenes en Nazi Prensa, precisamente, que es el órgano oficial, o uno de los órganos oficiales para la distribución de las noticias, donde a consecuencia de las manifestaciones que se tenían por el gobierno ahí en Bolivia, ¿De represalias? Sí, unos manifestantes se desvían 2 cuadras del centro donde estaba lo fuerte de la manifestación y atacan uno de los parroquias o uno de los templos más icónicos de ahí de La Paz, Bolivia. Y irrumpen en el interior, sacan bancas, sacan imágenes, sacan la imagen de Cristo, todo lo que pudieron, hicieron una barricada y se dedicaron a hacer pintas y destrozos dentro del Y los quemaron además la barricada esa, lo quemaron. Sí, o sea, se dedicaron a hacer destrozos, ¿no? Esto habla del vandalismo que se aprovecha en algunos movimientos. De lo cual México no es exento. Exactamente. En México ya lo vimos hace 2 meses con los famosos movimientos feministas, donde se tuvo que hacer barricadas de laicos barricadas humanas. Sí, previendo este tipo de acciones, ¿no? Bueno, pues llegamos al final, de modo. Pues ya me estabas prendiendo la mecha. Yo también, ya lo vamos a tratar, no te preocupes. Por tu medio quiero invitar a Eliana Chavir, hasta Alicia. A Eliana voy a hablar yo, a ver si pueden venirnos a hablar del movimiento El Vive. Su amigo Gregorio Cervantes les da las buenas noches y las gracias por habernos permitido estar en contacto con ustedes aquí a través de XEAP, La Romántica, ¿no? Y 6.9 XFM, con el teléfono 410-6496. Bueno, llame por teléfono. 4696 y sobre todo a Dianita Flores, que estuvo en los controles, y gracias, Enrique, por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Su buen amigo José Enrique Rodríguez Azueta les dice: hagamos vida el Evangelio. Buena noche. Acabas de compartir un punto de vista diferente con Gregorio Cervantes y sus invitados. Los esperamos lunes y jueves de 8 a 9 de la noche en esta misma estación, en tu programa El Labrador. Por su atención, gracias.